Al asomarse por el orificio de su cocina, este hombre descubre que su mujer le es infiel. A partir de ese día decide llevar a cabo una venganza elaborada, que involucrará a más personas de las que tenía contempladas. Una noche cualquiera puede cambiarlo todo, y convertir a una persona común en alguien completamente distinto. Esta historia sigue a Dave, un hombre atrapado en una rutina aburrida, y en un matrimonio que ya no funciona, cuya vida da un giro inesperado, cuando descubre una traición que lo empuja al límite. Lo que comienza como una situación dolorosa pronto se transforma en un juego peligroso de secretos, mentiras y chantaje, donde cada decisión tiene consecuencias cada vez más graves. La historia comienza con un hombre llamado Mir-Fan, aunque la mayoría lo conoce como Dave. Está sentado frente a su computadora después de otro largo y aburrido día, en su rutinario trabajo. Desde el primer momento se percibe que para él es solo otra noche monótona. A través de una conversación con un compañero, se revela que está casado, pero no precisamente feliz. Cuando el otro le pregunta si el matrimonio es tan bueno como dicen, Dave responde con total frialdad que en la ciudad no existe el matrimonio feliz, que eso solo ocurre en los pueblos pequeños. Su expresión deja claro que realmente lo cree. Después de eso, mira el reloj y se da cuenta de que ya es tarde. Se levanta para irse con una actitud frustrada, como si no tuviera ninguna prisa por volver a casa con su esposa. En el camino, no deja de llamar a un servicio llamado Super Massachusetts. Al parecer, lleva tiempo intentando comunicarse con ellos. Hace más de 30 llamadas solo para conseguir el número de espera que desea, lo que demuestra que es algo importante para él. Está lo suficientemente desesperado como para seguir insistiendo, hasta que finalmente lo colocan en el primer lugar de la fila. Justo cuando la operadora responde, la batería de su teléfono se agota. Una muestra más de su mala suerte. Cuando por fin llega a casa, la comida ya está servida. La mete al microondas para calentarla y comienza a comer mientras observa a su esposa dormida. No queda claro si aún la ama o no, pero sí es evidente que su relación no atraviesa un buen momento. A la mañana siguiente, ella tiene el desayuno listo, pero sigue sin dirigirle la palabra. Y cuando finalmente habla, no pregunta cómo le fue en el trabajo, ni cómo durmió. Va directamente al tema del dinero. También le pregunta si ya se suscribió al servicio Super Massachusetts que le había mencionado. Dave le responde que no pudo hacerlo el día anterior, pero que lo intentará de nuevo ese día. Luego la deja comiendo sola y se dirige al trabajo como cualquier otra jornada. Sin embargo, ese día resulta ser un poco diferente. El jefe sorprende a todos con 2 anuncios. El primero es la llegada de una nueva empleada llamada Prabha, quien será la jefa del departamento de contabilidad, el mismo en el que trabaja Dave. El segundo anuncio no es tan relevante, aunque el jefe lo presenta como si fuera algo importante. A la mayoría de la oficina no le interesa, excepto a Dave y a su amigo. ¿La razón? Su amigo comenta que Prabha no está casada ni comprometida. De inmediato, Dave presta atención. Más tarde, ambos suben a la azotea para hablar sobre cómo manejar la llegada de la nueva compañera. El amigo de Dave, Chin, nota que él está de mal humor. Como Dave no responde, pone que tuvo otra discusión con su esposa y decide darle un consejo: que ese día regrese temprano a casa, le lleve flores y le diga algo bonito. Según él, por muy molestas que estén las mujeres, las flores y las palabras amables pueden suavizar su enojo. Dave considera que la idea es buena, aunque decide hacerlo a su manera. En lugar de ir a una florería, se dirige a un cementerio para tomar flores de las tumbas que los visitantes han dejado. Después de buscar un buen rato, encuentra un ramo adecuado y regresa a casa con la intención de arreglar las cosas. Pero en cuanto entra, mira a través de un pequeño agujero en la pared de la cocina, algo que aparentemente ya había hecho antes cuando estaban enojados. Lo que ve lo golpea emocionalmente. Su esposa le está siendo infiel, y no con cualquier persona, sino con alguien de su pasado. Lo peor es que Dave ni siquiera logra recordar el nombre de ese hombre. La rabia lo invade de inmediato, y pensamientos oscuros cruzan por su mente. Imagina irrumpir en la habitación y acabar con ambos en ese instante. Sin embargo, en el último momento logra detenerse. Sorprendentemente, mantiene la calma a pesar de la situación. En lugar de confrontarlos, toma las flores y el regalo que había llevado y se marcha en silencio, fingiendo que no ha visto nada. Decide pensar con claridad
y encontrar la forma más inteligente de enfrentar la situación o vengarse. Aún así, el impacto se refleja claramente en su rostro. Camina sin rumbo por las calles, completamente absorto en sus pensamientos. Con el paso del tiempo, la frustración se vuelve insoportable y comienza a correr, como si intentara escapar de lo que acaba de descubrir. Después de un rato, termina regresando frente a su casa. Se queda allí sentado hasta que el amante de su esposa sale. Durante la espera, fuma todos los cigarrillos que tiene. En lugar de entrar a confrontarla o perder el control, decide seguir discretamente el coche del hombre para averiguar a dónde va. Su vigilancia termina cuando lo ve llegar a su casa, por lo que decide dejarlo por el momento. Luego la historia cambia brevemente al amante, para conocerlo mejor. Resulta que él tampoco es un ejemplo a seguir. También está casado, pero su relación es igual de problemática. En cuanto entra a su casa, su esposa comienza a reclamarle por llegar tarde todas las noches. Y no es paranoia, ya que sus sospechas son correctas. Él realmente le está siendo infiel. Temiendo ser descubierto, inventa una excusa diciendo que estaba en una fiesta. Su esposa le pide el número de uno de los amigos con los que supuestamente estuvo para confirmar la historia, pero él ya estaba preparado. Dice una serie de números sin dudar, confiando en que ella no llamará. En realidad, ella solo quería ver si él entraba en pánico. El nombre de ese hombre es Tommy, y su matrimonio está lejos de ser feliz. De hecho, se casó únicamente porque su esposa es rica, y creyó que podría mantenerse gracias a su dinero. Ella, además de ser mayor que él, lo trata como si le perteneciera. Cada vez que discuten, utiliza el dinero como una forma de control, amenazándolo con dejar de apoyarlo económicamente y humillándolo constantemente por ello. Cuando la tensión entre ellos se calma un poco, la historia vuelve a centrarse en Dave. Él sigue rondando por la zona, intentando recordar el nombre del hombre que vio con su esposa, pero por más que lo intenta, no logra hacerlo. Finalmente, decide arriesgarse. Se acerca al policía que está vigilando la casa del sujeto y trata de sacarle el nombre usando un pequeño truco. Sin embargo, el oficial no cae en la trampa y le exige dinero, 100 por el nombre y otros 100 por decirle quién más está dentro. Dave paga, pero el policía le asegura que no hay nadie más en la casa, solo el hombre que mencionó. Para no levantar sospechas con demasiadas preguntas, decide retirarse por el momento. De regreso en casa, tapa el pequeño agujero en la pared de la cocina que había usado para espiar y se acuesta junto a su esposa como si nada hubiera pasado. Resulta imposible no preguntarse qué está pasando por su mente. Tal vez sigue en shock o simplemente está conteniéndose para planear una venganza perfecta. La respuesta empieza a mostrarse cuando toma el teléfono de su esposa y comienza a revisarlo. Está claro que busca revancha, y su primer paso es averiguar todo lo posible sobre ese hombre, ya que no recuerda ni su nombre ni de dónde lo conoce. Para no levantar sospecha hacia su esposa, Dave decide actuar con normalidad. Se niega a desayunar o hablar con su esposa, algo completamente inusual en él, considerando cuánto la quería a pesar de sus problemas. En el trabajo, su amigo Shin le pregunta cómo le fue con la idea de las flores, pero Dave se limita a escuchar en silencio. Preocupado, Shin acude al jefe para sugerirle que revise la situación, pero este no se toma nada en serio. Cuando llama a Dave a su oficina, solo bromea, sin notar la gravedad del momento. Por otro lado, Tommy comienza a recibir mensajes extraños en su teléfono. En ellos aparecen detalles muy específicos sobre su relación con la esposa de Dave. Sin saber quién está detrás, entra en pánico. Se pregunta quién podría conocer tanto, pero Dave ni siquiera pasa por su mente. En su forma de pensar, si Dave lo hubiera descubierto, habría reaccionado violentamente, no enviando mensajes en silencio. La idea de que alguien pueda contarle todo a su esposa lo aterra aún más. La situación se intensifica cuando Dave envía otro mensaje, esta vez directo. Debe darle lo que quiere o revelará todo. Tommy queda completamente acorralado. Dave comienza a chantajearlo, exigiendo grandes sumas de dinero que sabe que no podrá pagar fácilmente. La única opción de Tommy es acudir a su esposa para conseguir el dinero. Al principio, ella se niega, ya que sabe que él suele desperdiciar todo lo que le da. Pero Tommy insiste, promete invertirlo en un negocio y suplica hasta que logra ablandarla. Mientras tanto, Dave ya ha obtenido una parte de su venganza sin enfrentarlos directamente, pero no piensa detenerse. Decide enviar otro mensaje de chantaje,
esta vez a Dolly. Ella no se sorprende demasiado después de lo que Tommy le contó, pero ahora la presión recae directamente sobre ella. Como Tommy no logró conseguir el dinero inicialmente, vendió algunos objetos de la casa para pagarle a Dave, lo que deja a Dolly en una situación complicada. Dolly decide encontrarse con Tommy en el cine, asegurándose primero de que nadie la siga, ya que la tensión en su hogar ha aumentado. Durante la reunión, Tommy le sugiere que intente conseguir el dinero de su madre o incluso de Dave, ya que él está completamente arruinado tras pagar el soborno anterior. Dolly sigue el consejo y acude a su madre, pero descubre que no tiene dinero para ayudarla. Sin más opciones, decide jugar su última carta y va directamente con Dave. Finge necesitar el dinero para una operación de su madre. Dave acepta prestárselo, no por generosidad, sino porque sabe que lo recuperará con su siguiente jugada de chantaje. Esa misma noche, Dolly se reúne con Tommy y le entrega el dinero. Como antes, Tommy se lo pasa a Dave utilizando el mismo método discreto, escondiéndolo en la basura. Mientras tanto, el amigo de Dave, Shin, tiene su propio momento de éxito. Finalmente logra salir con la nueva compañera de trabajo, Prabha. Todo parece ir bien hasta que, en medio de la cita, ella comienza a aburrirse y quiere irse. Desesperado por mantener su atención, Shin menciona la historia de Dave descubriendo la infidelidad de su esposa. Comete un error grave al decir su nombre. Sin darse cuenta, empieza a difundir un secreto que Dave le había pedido mantener en silencio. Poco después, Dave llega al trabajo y encuentra un papel en su escritorio con la palabra chantaje escrita. Ahora es él quien se siente acorralado. Empieza a preguntarse cómo alguien más pudo enterarse. No tarda en unir las piezas. Shin debió hablar de más mientras bebía. Tras presionarlo, Shin admite que probablemente le mencionó algo a Prabha, aunque no recuerda bien debido al alcohol. Sin perder tiempo, Dave confronta a Prabha en medio de una pequeña reunión. Le lanza una mirada fría, pero ella no se intimida. Al contrario, le exige dinero para guardar silencio. Después de negociar, acuerdan una suma de 30,000 rupias. Dave no tiene ese dinero, así que recurre a Tommy. Como no es una cantidad tan alta, Tommy decide pagarla utilizando el mismo método de siempre. Sin embargo, empieza a darse cuenta de algo inquietante. Esto podría no terminar nunca. Siguiendo el consejo de su amante, Tommy contrata a un detective privado para descubrir quién está detrás del chantaje. El investigador presume tener un 97% de efectividad, lo que tranquiliza a Tommy, haciéndole creer que pronto todo terminará. Pero lo que no sabe es que, al mismo tiempo, Dave también está siendo chantajeado por Prabha, quien ahora exige aún más dinero. Dave intenta encontrarla en la oficina, pero ella ya se ha ido. Sin otra opción, decide ir a su casa, y es ahí donde todo se descontrola. Dentro de la vivienda, su mente vuelve a llenarse de fantasías violentas, como ya le había ocurrido antes cuando se sentía acorralado. La actitud de Prabha lo provoca aún más, actuando como si tuviera derecho al dinero. Cuando él le dice que no lo tiene, ella comienza a gritar y a fingir que está siendo atacada. En medio del caos, Dave intenta escapar, pero accidentalmente la golpea. Esta vez, su fantasía violenta se convierte en realidad. Por un instante cree que todo es producto de su imaginación. Incluso cierra los ojos como lo ha hecho antes. Pero al abrirlos, ella sigue en el suelo exactamente como cayó. Entonces alguien toca la puerta. Son sus padres, que han regresado y tienen llaves para entrar. Desesperado, Dave busca una salida, pero no encuentra ninguna. Sin otra opción, se quita la ropa, se cubre la cabeza con una bolsa y huye. La situación se convierte en una persecución caótica por las calles, con medio vecindario corriendo detrás de él. Aún así, logra escapar al cambiarse de ropa en el momento adecuado. A la mañana siguiente, llega a la oficina como si nada hubiera pasado, a pesar de que la policía se encuentra investigando el lugar. Shin se le acerca furioso, convencido de que Dave es el responsable de la muerte de Prabha. Para empeorar las cosas, también le exige dinero para guardar silencio, traicionándolo sin dudar. Pero Dave no está dispuesto a dejarse manipular por su propio amigo. Decide tenderle una trampa. Va a la misma tienda donde consiguió la bolsa que utilizó la noche anterior, compra otra y la coloca en el coche de Shin. De esta manera, si alguien es acusado por la muerte de Prabha, será él. Después de encontrar un lugar donde calmarse, Dave recibe una llamada de Shawa, el detective privado que Tommy había contratado para descubrir al chantajista.
Shagwa no está satisfecho con el dinero que Tommy le ofreció, así que decide continuar con el chantaje por su cuenta, exigiendo más dinero para mantener el secreto. Incluso amenaza con acudir a la policía con toda la información que posee, aumentando la presión. Al principio, el policía que vigilaba la zona no se toma la situación en serio. Se burla de lo que escucha, pero finalmente decide investigar a Dave para comprobar si el chantaje es real. Tras una larga conversación, concluye que Dave parece inestable y que probablemente gran parte de lo que dijo no es cierto, por lo que se retira sin profundizar más. Mientras tanto, Tommy se prepara para encontrarse con su amante, pero esta vez su esposa sospecha. Su forma de arreglarse despierta dudas, así que decide seguirlo. La tensión alcanza su punto máximo cuando lo ve en el cine abrazando a su amante. La furia en su rostro deja claro que está decidida a enfrentarlo. Cuando Tommy regresa a casa después de su encuentro, su esposa lo ataca por la espalda. En medio del caos, él toma el arma que había comprado para defenderse del chantajista y dispara varias veces hasta matarla. Después del acto, se derrumba, sin saber qué hacer, consciente de que ella pertenece a una familia poderosa y peligrosa. Tras pensarlo, decide ocultar el cuerpo en el refrigerador para evitar que el olor lo delate. Cuando cree que la situación no puede empeorar, recibe otro mensaje de chantaje, esta vez de Dave, quien intenta obtener dinero a través de Shagwa. Tommy, completamente agotado, se niega a pagar. Su mayor temor no es que descubran la muerte de su esposa, sino que su suegro se entere. Shagwa aprovecha ese miedo, amenazando al detective con informar a la familia de la difunta si no cumple. Por primera vez, Tommy idea un plan inteligente. Decide esperar para atrapar al chantajista en el momento en que recoja el dinero. Sin embargo, Dave detecta la jugada y diseña una estrategia aún más astuta. Indica al personal de limpieza que recoja la bolsa que había dejado previamente y de manera discreta manipula la situación para quedarse con el dinero sin ser visto. El plan funciona a la perfección. Tommy intenta perseguir al responsable, pero la seguridad interviene y lo detiene. Dave entrega el dinero a Shagwa, quien le pide un último favor a cambio de más dinero. Dave acepta. La petición es simple pero efectiva: hacerle creer a Tommy que su propio amigo Shin es el chantajista. Con esto, Dave logra dos objetivos al mismo tiempo. Se deshace de Shin, quien lo había traicionado, y exigía dinero, y además manipula a Tommy. También revela al amante de Tommy que él ha sido el responsable de todo el chantaje. Pero Dave no se detiene ahí. Decide destruir completamente a Tommy. Manda al padre de su esposa todas las pruebas de su infidelidad, junto con la impactante verdad de que su hija murió a causa de él, algo que Tommy había estado ocultando. Los padres de Dolly irrumpen en la casa y lo encuentran con evidencia suficiente para incriminarlo. Sin escapatoria, queda completamente expuesto. Mientras tanto, por primera vez desde que se casaron, la esposa de Dave lo llama para pedirle que regrese temprano a casa para cenar. En ese momento, Dave, quien ha orquestado toda esta cadena de venganzas, decide detener el ciclo. De alguna manera, logra dejar atrás lo ocurrido y regresa a sentarse a la mesa junto a su esposa. Nadie sabe exactamente cómo lo consigue, pero así, el hombre finalmente se sale con la suya. Espero te haya gustado el video.